En este pequeño video les voy a mostrar el nuevo inbox de YCX. Vamos a ver las principales funcionalidades y mejoras. Lo primero y principal, vamos a ver las bandejas de gestión. Estas bandejas lo que me va a permitir es visualizar si quiero solamente mis casos, o sea, todos los casos que han sido asignados a mi usuario, ¿sí? A mi usuario que hace referencia básicamente al usuario desde el cual yo me logueé. La segunda bandeja vamos a ver no solamente los casos que son asignados a mí, sino también a todos los grupos donde yo tengo asignación, ¿sí? Donde yo puedo visualizar y gestionar casos también. Quizás no se me asignaron a mí y se asignaron a cualquier otro agente que tenga también asignación en estos grupos. Y por último, la bandeja también predeterminada ya de la herramienta es la bandeja de histórico. Esta bandeja me va a permitir no solamente ver los casos abiertos, ¿sí? Abiertos en gestión, resueltos, sino también los casos que están en estado cerrado. Por otra parte, tenemos la posibilidad de crear filtros en cada una de estas bandejas. Estos filtros, a la hora de crearlos, vamos a tener primero y principal la posibilidad de darle la visibilidad de forma privada o pública. Esto significa que si yo le dejo una visibilidad privada, solamente yo voy a poder ver desde mi bandeja este filtro que yo voy a crear. Vamos a hacer un ejemplo de una carga de un filtro de forma muy rápida. Yo voy a elegir cuál es el campo que deseo traer de este filtro, ¿sí? O sea, el filtro, por ejemplo, que sea de un caso de origen de WhatsApp, ¿sí? Puede ser de origen de múltiples canales, pero vamos a hacer un ejemplo con WhatsApp. WhatsApp entrante, guardo este filtro, ¿sí? Y también puedo agregar guardo la condición y voy a agregar una nueva condición que sea que solamente traiga casos de WhatsApp que estén en estado abierto, ¿sí? A la hora de guardar este filtro, le voy a poder poner un nombre, WhatsApp abiertos, y me va a quedar automáticamente guardado dentro de este margen izquierdo con este filtro predeterminado. A la hora de hacer clic, efectivamente me va a traer solamente todos los casos que tengan origen WhatsApp y que estén en estado abierto. Bien, tenemos la posibilidad dentro de nuestro inbox de buscar, dependiendo del campo que haga referencia al caso que yo quiero destacar en la bandeja. Traer solamente el caso que, por ejemplo, sea, si yo tengo el número de caso, el nombre del cliente, el número del cliente, cualquiera de estos casos, ¿sí? Yo puedo buscarlos dependiendo de cualquiera de estos datos. Por ejemplo, si yo coloco 65, me va a traer obviamente el caso que yo tenía en pantalla 65. Pero también puedo buscar con un número de teléfono. Por ejemplo, 791. Si yo hago clic, me va a traer algún caso que tenga este dato dentro de sus campos, ¿sí? Si yo hago clic acá, por ejemplo, efectivamente, este número de teléfono que yo marqué dentro de la búsqueda es el que hace referencia a este caso, por lo tanto, a este cliente, ¿sí? Si yo veo el segundo caso que me trajo, es un caso de mail, pero también tiene el número de teléfono de este mismo cliente, ¿sí? Entonces, no importa en ese caso el origen por el cual entró, pero el dato que me va a traer es el que hace referencia al número que yo coloqué acá. También tenemos la posibilidad de buscar en base a algún campo específico que ustedes tengan guardado dentro de sus casos. Por ejemplo, me trae personalizado algún campo, ¿sí? ID personal, donde yo al colocar ID personal, si yo me voy al caso de recién y coloco 1, 2, 3, 4, ¿sí? Vamos a actualizar y voy a poner 1, 2, 3, 4. Ahí me va a traer todos los casos que hacen referencia al ID 1, 2, 3, 4, que es de esta misma persona. Si yo hago clic, voy a traer este caso que tiene el ID personal 1, 2, 3, 4. Si yo hago clic en el último, también me va a traer el ID personal de este cliente que yo ya lo tengo guardado y por lo tanto hace match con distintos casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma persona que está consultando por distintos orígenes, distintos canales. Otra de las nuevas funcionalidades de este inbox va a ser la posibilidad de customizar las columnas de la bandeja, ¿sí? ¿Qué significa esto? Antes solamente podíamos ver las columnas propias de la herramienta, las columnas genéricas que traía ya la herramienta, pero ahora también tenemos la posibilidad de modificar estas columnas, poder agregar más de una, de dos, las que se necesiten, y colocarle el campo que ustedes deseen.
Yo lo que hago acá es desde el engranaje, agrego una nueva columna y también le puedo dar la ubicación que yo quiero, ¿sí? Si yo lo quiero traer más adelante, después del número de caso, quiero traer el campo nuevo que voy a crear y con el clic secundario voy a decidir qué dato traer dentro de esta columna, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, tipo de incidente, donde a la hora de poner tipo de incidente, si yo voy a este caso, a mí me dice que es sistemas, si yo voy al caso, veo que el tipo de incidente efectivamente hace referencia a este campo que tiene la opción del desplegable sistema. Si yo pongo telefonía, cuando me voy al inbox, lo refresco y voy a tener el tipo de incidente telefonía. De esta forma vamos a poder agregar columnas dependiendo de todos los campos que ustedes tengan configurados dentro de el apartado de detalles del caso. También tenemos la posibilidad de hacer un auto refresh dentro del inbox para que automáticamente yo lo que estaba haciendo anteriormente de hacer un cambio y refrescar, esto lo va a hacer de forma automática. Otra de las funcionalidades que si bien ya existía dentro de nuestro inbox a modo de refrescar sería lo que es el ordenamiento de la bandeja. El ordenamiento de la bandeja es básicamente decirle a la herramienta que primero traiga los casos que yo considere más relevantes. Podemos ordenar la bandeja, por ejemplo, dependiendo de la fecha de creación, ¿sí? Dependiendo de la fecha de actualización y de otras opciones, que lo vamos a ver acá. Dependiendo de cualquiera de estas opciones, yo puedo pedirle a la bandeja que ordene estos casos. Si yo elijo la opción de que la ordene en base a la prioridad, también tengo la posibilidad de decirle que lo haga de manera descendente o ascendente. Si yo coloco la opción de manera ascendente, significa que va a empezar desde la prioridad más baja a la más alta, ¿sí? Si yo le doy OK, efectivamente lo que va a hacer es traer primero los casos con prioridad muy baja, ¿sí? Si yo lo cambio, le digo que primero me traiga los casos con prioridad muy alta. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, entro a este caso y le cambio la prioridad, vamos a colocarle una prioridad muy alta, y vamos a ver que efectivamente dentro de los primeros casos va a traer también este al cual yo le coloqué una prioridad muy alta. Por último, y también para refrescar, porque esto ya estaba dentro de nuestro inbox desde el principio, la posibilidad de crear un nuevo caso, ¿sí? Desde la pluma. Tenemos la posibilidad de realizar un saliente desde el inbox y también la posibilidad de realizar una acción masiva, ¿sí? Masiva hace referencia a que no es necesario ingresar caso por caso para poder, por ejemplo, si yo doy clic acá, elijo todos estos casos y le doy la opción de, por ejemplo, transferir, cambiar estado, agregar o quitar etiquetas, ¿sí? Esta es una acción masiva que podemos realizar en todos los tickets de la bandeja o podemos elegir uno por uno para también realizar esta acción.